Nacido en cadenas, criado entre látigos y silencios forzados, Roque José Florencio, conocido como Pata Seca, no fue un hombre común. Fue testigo y víctima de uno de los capítulos más oscuros de la historia brasileña: la esclavitud que robaba cuerpos, vidas y almas. Su fuerza física lo convirtió en instrumento de explotación, obligado a sembrar descendencia como si su humanidad fuera mercancía. A lo largo de más de un siglo, vio morir reinos, cambiar leyes, caer imperios, pero su memoria jamás se quebró. Esta es la historia de un hombre que, aunque fue tratado como objeto, se mantuvo eternamente humano. Un símbolo silencioso de resistencia que sigue resonando en la sangre de sus descendientes, como un eco indestructible del dolor y de la dignidad. El sol nacía lentamente sobre las tierras secas de Minas Gerais, pero no había celebración ni esperanza en aquel rincón olvidado del mundo. El amanecer no traía promesas de vida nueva, sino el repetido ciclo de trabajo y sufrimiento que marcaba a cada ser nacido en esclavitud. Fue en esa tierra polvorienta, donde los gritos de los capataces se confundían con los bramidos de los animales de carga, que vino al mundo Roque José Florencio. Un niño nacido no bajo la protección de su familia, sino bajo la posesión de otros hombres que ya contaban su existencia como una cifra más en el balance de su riqueza. No hubo canciones de cuna, ni palabras de bienvenida. Su madre, agotada por años de explotación, apenas pudo mirarlo antes de que le fuera arrebatado para ser criado en un rincón del barracón junto a otros niños esclavizados. Desde el primer aliento, el pequeño Roque era propiedad de alguien más. Su vida, su cuerpo, su futuro entero, pertenecían a un sistema que convertía seres humanos en herramientas mudas. Era uno más entre millones, pero desde el inicio hubo algo que lo diferenciaba: su tamaño. A medida que crecía, su cuerpo se moldeaba con una fuerza descomunal, y sus pies enormes, largos y huesudos, comenzaron a llamar la atención de los demás esclavizados y de los capataces. Pronto recibió el apodo que lo acompañaría toda su vida: Pata Seca. La niñez, para Pata Seca, fue apenas un suspiro sofocado por el peso de la obligación. Antes de aprender a soñar, aprendió a obedecer. Antes de saber qué era el amor, sintió la dureza del látigo. Se le negó todo lo que hace de la infancia un tiempo de inocencia. No conoció los juegos, ni las historias susurradas al oído, ni la posibilidad de imaginar un futuro distinto. Desde que pudo sostener herramientas entre sus manos, fue enviado a los campos a arrancar vida de la tierra para los amos que nunca pronunciaban su nombre con afecto, solo con orden o desprecio. La brutalidad era cotidiana: golpes por no trabajar con la rapidez exigida, castigos corporales por mirar demasiado tiempo a un capataz, hambre como método de control. Cada cicatriz que surcaba su espalda era una página no escrita de su silenciosa biografía. Creció en un entorno donde incluso las emociones eran consideradas un lujo peligroso. La tristeza, la rabia o el miedo debían ocultarse bajo una máscara de sumisión. No podía llorar abiertamente ni mostrar rabia. Hacerlo podía significar el doble de castigo, o algo peor. Desde pequeño, Pata Seca aprendió a habitar el silencio. Un silencio cargado de resistencia pasiva, una afirmación muda de que, aunque su cuerpo estaba encadenado, su alma seguiría respirando en lo más profundo. Fue en esos años de infancia robada que su destino comenzó a desviarse. El tamaño imponente de su cuerpo no solo servía para trabajos más duros, despertaba también otros intereses más oscuros entre los esclavistas. No sería solo un trabajador, sería un instrumento biológico, una harina herramienta de reproducción forzada. No importaban sus sueños, ni sus deseos, ni su voluntad. Su cuerpo era tierra fértil
que otros deseaban explotar para multiplicar su patrimonio humano. Cuando aún no había llegado a la juventud plena, Pata Seca fue vendido. La venta no fue un evento excepcional, sino parte del comercio habitual de almas humanas que tejía la economía de la región. Fue trasladado a Ribeirão Preto, en Sao Paulo, donde la expansión de las plantaciones de caña de azúcar demandaba no solo fuerza de trabajo, sino cuerpos fuertes capaces de reproducir otros cuerpos igualmente útiles. Era un negocio calculado y frío. Hombres como él no solo trabajarían la tierra, sino que también serían forzados a sembrar nueva vida, sin derecho a amar, elegir o siquiera conocer a quienes nacieran de su carne. El viaje hacia su nuevo destino fue largo y deshumanizante. No era transportado como un ser humano, sino como un objeto, una mercancía valiosa que debía ser protegida de daños, pero no respetada. Cuando finalmente llegó a las tierras de caña interminable, no encontró nada distinto de lo que había dejado atrás. Otro cielo indiferente, otro suelo que no lo reconocía, de otros hombres que lo mirarían como un medio para sus propios fines. Allí comenzaría una nueva etapa de su vida, más brutal, más íntimamente dolorosa que cualquier latigazo o jornada de sol inclemente. En Ribeirão Preto, su cuerpo sería reclamado no solo para la producción de riqueza inmediata, sino para una forma de esclavitud aún más profunda, la de ser forzado a engendrar sin amor, a sembrar vida bajo mandato, a ser padre de hijos que nunca serían suyos. Su existencia, ya marcada por el trabajo y la violencia, sería también definida por la tragedia de ver su fuerza usada contra su propia voluntad más íntima. No sabría que el peso de su cuerpo no sería nada comparado al peso de su propia descendencia. El amanecer sobre los campos de caña no traía alivio ni esperanza para los hombres y mujeres esclavizados que trabajaban hasta el agotamiento bajo el látigo invisible del miedo. Entre ellos, la figura de Pata Seca destacaba como una presencia imposible de ignorar. Su altura descomunal y su musculatura poderosa eran motivo de miradas silenciosas, tanto de admiración como de temor. Pero donde otros veían fuerza, sus amos veían utilidad, una nueva forma de explotación, una posibilidad aún más rentable que sus brazos capaces de levantar cargas inhumanas. Pata Seca no sería simplemente un trabajador más. A partir de ese momento, su propio cuerpo sería transformado en herramienta de reproducción forzada, una bestia destinada a sembrar nuevos esclavos como si fueran semillas en el surco de la infamia. Todo comenzó sin advertencia, sin explicación. Un día cualquiera, bajo el sol inmisericorde, fue apartado de su trabajo habitual y llevado frente a un grupo de mujeres esclavizadas, tan marcadas por la vida como él. No hubo palabras dulces ni gestos de respeto, apenas la fría orden de un capataz que, como quien organiza ganado, le señaló a las mujeres una por una, dictando un futuro que ninguno de los presentes deseaba ni podía rechazar. El propósito era claro: debía unirse a ellas, generar hijos robustos, más mercancía para la plantación, más carne para sostener el imperio de azúcar y sangre que se extendía en aquellas tierras. A partir de entonces, el cuerpo de Pata Seca ya no le perteneció en ningún sentido. Se había convertido en algo más que un esclavo. Era un semental humano, tratado con la misma indiferencia con la que se maneja el ganado reproductor. No importaban sus sentimientos, su cansancio, su voluntad. No importaba si su alma lloraba mientras su cuerpo obedecía. No se le preguntaba, solo se le ordenaba. Cada nuevo encuentro era una nueva mutilación invisible, un recordatorio brutal de que no solo era propiedad de otros, sino que su propia intimidad, su derecho a elegir a quién amar, a quién tocar,
le había sido arrancado con la misma violencia que los azotes que surcaban su espalda. Los relatos que sobreviven de su vida hablan de las noches en que, después de cumplir las órdenes impuestas, se alejaba en silencio, caminando entre los surcos oscuros de la plantación, dejando que el polvo de la tierra se mezclara con las lágrimas que no podía mostrar. Era un dolor sin gritos, una humillación tan profunda que no encontraba palabras en ninguna lengua humana. Ser obligado no solo a trabajar hasta la extenuación, sino también a reproducir bajo mandato, era una herida que se abría una y otra vez, incapaz de cicatrizar. Pata Seca no podía formar vínculos reales. Cualquier intento de cariño era una amenaza para el sistema que lo explotaba. Si por casualidad una mirada se prolongaba demasiado, si una sonrisa traicionaba una chispa de ternura, los capataces intervenían con dureza, separaban a los implicados, vendían a uno de ellos o aplicaban castigos ejemplares. La maquinaria esclavista no podía permitirse la existencia de sentimientos entre sus piezas humanas. El amor era subversivo. El afecto era peligroso. Así, Pata Seca aprendió a endurecer aún más su alma, a caminar entre los otros esclavizados como un gigante silencioso, respetado y temido, pero incapaz de ser verdaderamente conocido o amado. La crueldad de su situación no terminaba con los encuentros forzados. Cada vez que nacía un niño fruto de sus uniones impuestas, ese hijo no era suyo en ningún sentido humano. Era anotado en los libros de contabilidad de los señores como un nuevo activo, una nueva fuente de riqueza futura. A veces, ni siquiera llegaba a ver a los niños que llevaba en su sangre. Otros los veía crecer apenas unos meses antes de ser vendidos a otros dueños, alejados de sus madres y de toda posibilidad de arraigo. Cada nacimiento era una alegría para los amos y una herida nueva para él. Era el creador de vidas destinadas al sufrimiento, el padre de centenares de hijos condenados a repetir su misma cadena de dolor. En el interior de su ser, Pata Seca sentía como cada nuevo hijo engendrado le robaba un poco más de su propia alma. No era la paternidad lo que experimentaba, sino una multiplicación forzada de su condena. Sabía que su fuerza, esa misma fuerza que le había sido dada como un don natural, se había convertido en su maldición más íntima, y aunque no podía revelarse abiertamente, porque hacerlo significaba la muerte no solo para él, sino también para otros, dentro de su pecho hervía una tristeza profunda, un grito que solo el cielo oía en las noches donde la brisa parecía llevarse el último aliento de dignidad humana de aquellas tierras mancilladas. Y así, en silencio, Pata Seca se convirtió en leyenda viva. El hombre que caminaba como un coloso por los campos de caña, cuya sombra proyectaba fuerza, pero cuyos ojos ocultaban una soledad insondable. Generaba hijos como se genera el fruto de la tierra, pero no podía regar con amor sus raíces. Era el padre de cientos, pero padre de nadie. Cada nuevo latido que sembraba era otro fragmento de sí mismo que jamás volvería a ver. En un mundo donde hasta los sentimientos eran delitos, donde los cuerpos eran tratados como engranajes de una máquina de dolor, intentar amar era, en sí mismo, un acto de rebelión silenciosa. Para Pata Seca, cuya vida había sido forjada bajo órdenes, cadenas y reproducciones forzadas, la idea de un afecto verdadero parecía tan lejana como las estrellas ocultas por el humo de los ingenios azucareros. Y sin embargo, un día, entre las filas de mujeres esclavizadas que compartían sus mismas jornadas de fatiga y silencios forzados, su mirada se encontró con otra mirada, una mujer de ojos tristes y dignidad invencible, cuyo nombre la historia no ha preservado,
pero cuyo eco se grabó en la memoria de quienes oyeron su historia susurrada al caer la noche. No hubo palabras, no hubo promesas, solo un cruce de miradas, breve como el aleteo de un pájaro herido, pero suficiente para incendiar un rincón olvidado del alma de Pata Seca. Era un sentimiento puro, elemental, nacido no del mandato ni de la violencia, sino de un reconocimiento silencioso entre dos seres que, a pesar de todo, aún eran humanos. A partir de entonces, cada encuentro fortuito, cada roce accidental de manos al cargar caña o cada breve intercambio de suspiros ahogados, era una chispa que avivaba una hoguera prohibida. Pero en aquel universo de control absoluto, el amor no era un derecho, sino una amenaza. Los capataces, siempre atentos a cualquier desviación del orden impuesto, observaban con recelo cualquier gesto que escapara a la rutina del trabajo y la obediencia. Las historias de otros esclavizados que se habían atrevido a amar terminaban siempre en tragedia: latigazos públicos, separaciones definitivas, ventas forzadas. Amar era arriesgarse no solo a perder la vida, sino a multiplicar el sufrimiento en quienes uno amaba. Y aún así, Pata Seca, acostumbrado a someter su cuerpo, descubría que el corazón era una bestia mucho más indómita que cualquier músculo. Intentaron en su tímido y desesperado modo construir pequeños refugios en medio del infierno. Un intercambio de frutas escondidas, un trozo de tela bordado en secreto, una palabra susurrada cuando nadie miraba. Gestos minúsculos que, en su precariedad, significaban más que cualquier joya o banquete ofrecido a los poderosos. Para ellos, cada momento de cercanía era un acto de resistencia, una afirmación silenciosa de su derecho a sentir, a ser más que herramientas vivientes. Pero el sistema no toleraba brechas en su muro de opresión. Bastó una denuncia, quizás nacida del celo, de la desesperanza o de la necesidad de protegerse a sí mismo, para que su frágil mundo colapsara. Una tarde, mientras el sol incendiaba el horizonte en tonos de sangre y fuego, ella fue llamada al barracón del amo. Al día siguiente, ya no estaba. Había sido vendida a otra plantación, llevada lejos, quizás para nunca más ser vista. La separación fue total, brutal, sin oportunidad de despedida. Solo quedó el eco vacío de su ausencia y un dolor mudo que se anidó en lo más profundo del pecho de Pata Seca. Desde ese día, su andar se volvió más lento, su mirada más opaca. Su cuerpo seguía cumpliendo su condena diaria, pero su espíritu se había quebrado en una grieta invisible que ningún látigo podía cerrar. Había probado la dulzura prohibida del amor, y ahora cargaba con el castigo de haber querido algo que no estaba destinado para él. Cada noche, al recostarse en su rincón de tierra reseca, cerraba los ojos y dejaba que la memoria reconstruyera el rostro de aquella mujer que le había recordado, aunque fuera por un instante, que seguía siendo humano. La esclavitud no solo había encadenado sus manos y su cuerpo, había destrozado la posibilidad misma de soñar, de pertenecer, de amar libremente. Porque en aquel mundo diseñado para aplastar cualquier atisbo de individualidad, el amor no era solo un delito, era un lujo que los condenados no podían permitirse. Y Pata Seca, gigante de carne y hueso, había aprendido con la amargura de los que entienden demasiado tarde que su verdadera prisión no era de hierro ni de grilletes, era la imposibilidad absoluta de elegir su propio destino afectivo. No solo sus cadenas eran visibles, las verdaderas lo ataban por dentro, donde nadie podía verlas. El milagro de la vida, que en circunstancias naturales sería motivo de celebración y orgullo, para Pata Seca fue una herida que nunca dejó de sangrar. En el mundo invertido de la esclavitud,
donde cada aliento era propiedad del amo, y cada hijo era un número más en los libros de contabilidad. La paternidad no era un lazo de amor, sino una condena silenciosa. A lo largo de los años, bajo el mandato brutal de los señores de la caña, Pata Seca vio surgir de su sangre a decenas, a cientos de hijos. Cuerpos diminutos que lloraban su primer aliento en barracones infectos, que eran anotados con tinta fría en registros donde la vida humana valía menos que una mula fuerte o un buen arado. Los relatos orales hablan de más de 200 descendientes nacidos de su cuerpo forzado, esparcidos como semillas por las haciendas de Sao Paulo y Minas Gerais. Pero para Pata Seca no eran cifras, eran miradas que no podía sostener, nombres que no podía pronunciar, caricias que le estaban prohibidas. Los veía de lejos, mientras lo obligaban a seguir su trabajo interminable, sin derecho a acunarlos, a protegerlos, a enseñarles siquiera el significado de la palabra padre. Para el sistema esclavista, él no era un progenitor, era una máquina, un recurso reproductivo, un engranaje más de la economía de la sangre. Había momentos en que su cuerpo, exhausto de tanto dar sin recibir, se estremecía al escuchar el llanto de un recién nacido en la madrugada. Sabía que llevaba su sangre, que tal vez compartía su sonrisa, su frente ancha, su fuerza contenida. Y sin embargo, ese hijo, como todos los demás, no era suyo, era de otro, era del amo, era del sistema que transformaba el milagro de la vida en mercancía viva. Algunos de esos niños serían vendidos antes de aprender a caminar, enviados a otras plantaciones donde nunca sabrían de dónde venían. Otros crecerían para repetir la cadena infinita de dolor, trabajar, obedecer, sufrir. El castigo más cruel que recibió Pata Seca no fueron los latigazos que marcaron su espalda, ni las jornadas interminables bajo el sol asesino. Fue esa amputación invisible. Ver multiplicada su sangre y al mismo tiempo ser despojado de toda posibilidad de afecto, de familia, de hogar. Cada nuevo nacimiento era, para él, una mezcla amarga de orgullo y desesperanza. Orgullo porque, pese a todo, su cuerpo resistía. Desesperanza porque sabía que su legado no era un árbol familiar que crecería hacia la luz, sino una maraña de raíces desgarradas por la violencia, separadas sin remedio. Así, mientras el campo florecía en cosechas que no eran suyas, la descendencia de Pata Seca florecía sin conocer su abrazo. Los capataces reían con cinismo, los amos contabilizaban, las mujeres lloraban en silencio, y él, inmenso, invencible en apariencia, se encogía por dentro un poco más con cada niño que nacía bajo su sombra, sabiendo que jamás podría ser llamado padre, sin que esa palabra doliera como una lanza hundida en el pecho. Había noches, se dice, en que miraba el cielo estrellado, buscando consuelo en ese vasto manto que no conocía cadenas ni látigos. ¿Cómo sería un mundo donde pudiera enseñar a sus hijos a leer las estrellas, a escuchar el viento, a soñar? Nunca lo sabría. Su herencia sería de carne, no de memoria, de cuerpos dispersos, no de historias compartidas. Así, Pata Seca fue padre de cientos, y al mismo tiempo, padre de nadie. Su sangre corría libre por caminos que nunca podría seguir, y su corazón, que jamás dejó de latir con fuerza de hombre libre, permaneció cautivo hasta el último de sus días. Su sangre corría libre, pero su corazón seguía en prisión. La noticia corrió como un viento extraño entre los campos de caña. La esclavitud había sido abolida. Era el 13 de mayo de 1888, y por primera vez en siglos, las cadenas caían al suelo sin necesidad de ser cortadas. En las haciendas, algunos esclavizados lloraron de alegría. Otros simplemente no entendieron qué significaba esa palabra que había sido tan ajena a sus vidas. Libertad. Se abrazaban entre ellos, caían de rodillas, miraban el cielo,
como buscando una confirmación divina de que no era un engaño más. Campanas resonaban en las pequeñas capillas rurales, y entre la pólvora de las celebraciones improvisadas, el pueblo negro brasileño daba su primer suspiro colectivo en libertad. Pero no todos celebraban. A un costado, bajo la sombra seca de un viejo árbol, Pata Seca permanecía inmóvil. Sus ojos no brillaban de emoción, ni su cuerpo se agitaba en júbilo. Miraba hacia el horizonte, como si buscara en la lejanía una respuesta que no llegaba. Para él, la libertad había llegado tarde, muy tarde. Con más de 60 años a cuestas, su espalda encorvada por décadas de trabajo brutal, sus manos endurecidas como raíces y su alma cargada de memorias imposibles de borrar, la promesa de ser libre sonaba más como un eco vacío que como una bendición. ¿Qué significaba la libertad para un hombre que nunca había tenido nada? No sabía leer ni escribir. No poseía tierras, ni casa, ni apellido digno. Sus hijos, esparcidos por cientos de kilómetros, eran para él solo rostros fugaces, memorias diluidas en el tiempo. No había familia que lo esperara, ni brazos que se abrieran para recibirlo. Era libre, sí, pero libre para vagar sin rumbo, libre para mendigar trabajo en campos que antes había labrado como esclavo, libre para ser olvidado lentamente en un país que celebraba su independencia, mientras dejaba a los libertos morir de hambre en las calles polvorientas. Los días que siguieron a la abolición fueron duros. Para Pata Seca, el cambio fue apenas nominal. Cambió de amo por patrones. Cambió de látigo por salarios miserables. El racismo seguía, ahora más sutil, pero igual de brutal. El sistema no desapareció, solo se transformó. Y quienes, como él, habían sido criados sin derechos, sin educación, sin tierra ni sueños propios, simplemente se hundieron en una libertad amarga, como náufragos lanzados al mar sin saber nadar. Aún así, Pata Seca sobrevivió. Encontró trabajos pequeños, cargando sacos, limpiando establos, labrando tierras ajenas. Su enorme cuerpo, ya gastado, seguía siendo su única herramienta. Dormía en chozas improvisadas, comía lo que podía y mantenía su fe callada, rezando cada noche por los hijos que nunca había abrazado, por los nietos que quizás nunca sabría que existían. Nunca pidió compasión, no la esperaba. Había aprendido desde la cuna que el mundo no daba nada a los hombres como él. Algunos decían que, a veces, en las ferias rurales, un hombre muy viejo y muy grande pasaba, arrastrando los pies con dignidad muda, saludando apenas con un movimiento de cabeza. No hablaba mucho, no sonreía. Era como un árbol milenario que había sobrevivido a todas las tormentas, pero que ya no esperaba la primavera. Era Pata Seca, llevando consigo una historia que nadie quería escuchar, la de un hombre que fue hecho libre cuando ya le habían robado todo lo que hacía que la libertad tuviera sentido. En esos años finales, sus noches eran largas y silenciosas. No había cadenas en sus muñecas, pero las sentía aún en el alma. No había látigos en su espalda, pero las cicatrices seguían ardiendo en sus recuerdos. No había dueño que gritara su nombre, pero tampoco había nadie que pronunciara su nombre con amor. Así, mientras la nueva república brasileña se construía sobre promesas de igualdad que nunca se cumplirían del todo, Pata Seca envejecía en silencio, portando sobre sus hombros la pesada herencia de generaciones enteras. Era un hombre libre, sí, pero libre también, para cargar solo con los escombros de una vida robada. Libre de cadenas, pero no de memorias. El tiempo siguió su curso implacable, como un río que arrastra hasta la piedra más firme. Las generaciones nuevas crecieron. La esclavitud fue relegada a las páginas polvorientas de los libros, y los nombres de quienes sufrieron bajo su yugo comenzaron a desvanecerse en el olvido.
Pero en un rincón olvidado del interior de São Paulo, un hombre enorme, encorvado y silencioso, seguía caminando por los senderos de la vida, como si la muerte misma hubiera olvidado llevárselo. Su nombre era Roque José Florencio, pero ya nadie lo llamaba así. Para todos era simplemente Pata Seca, el último testigo viviente de una era de cadenas, sangre y resistencia. Vivió sus últimos años en la más profunda humildad, lejos de las ciudades bulliciosas que ignoraban su existencia. Su hogar era una choza simple, hecha de barro y madera gastada, rodeada de campos áridos y caminos polvorientos. Allí, entre rezos murmurados y recuerdos que solo él podía cargar, Pata Seca se convirtió en un guardián silencioso de la memoria. No contaba su historia, no se quejaba, no buscaba reconocimiento. Vivía simplemente como había vivido siempre, en silencio, con dignidad, resistiendo incluso cuando el mundo ya había dejado de mirar. Algunos pocos descendientes lo visitaban, atraídos más por la leyenda que por el lazo sanguíneo. Para ellos, aquel anciano gigantesco era casi un mito viviente. El hombre que había nacido esclavo, que había visto pasar imperios, repúblicas y guerras, sin cambiar nunca su paso sereno. Muchos de esos jóvenes descendientes, hijos e hijas de una libertad aún imperfecta, se inclinaban ante él como si fuera un ancestro sagrado. No porque hubiese conquistado reinos o escrito libros, sino porque había sobrevivido a todo sin perder su alma. Era, para ellos, un símbolo de la raíz profunda que ni la más cruel tormenta podía arrancar. Pata Seca, según cuentan, mantenía su fe hasta el último día. Rezaba cada noche bajo el mismo cielo que había presenciado sus dolores y sus breves alegrías. No pedía milagros, no pedía justicia retroactiva. Solo pedía fuerza para no olvidar quién era, para mantener viva la dignidad que ni el látigo ni el tiempo pudieron quebrantar. A veces se le veía sentado frente a su choza, mirando el atardecer teñirse de rojo y oro, como si conversara en silencio con aquellos que se habían ido antes, sus hijos no reconocidos, sus compañeros de campo, sus amores prohibidos. Murió, según la tradición oral, en 1958, a la edad improbable de 130 años. Su muerte no fue anunciada en periódicos ni honrada en discursos oficiales. Pasó como había vivido, en silencio. Lo enterraron en un pequeño cementerio rural, bajo una lápida humilde, sin grandes ceremonias ni coronas de flores. Pero para quienes conocían su historia, su tumba no era solo un lugar de reposo. Era un altar. Un recordatorio vivo de todo lo que había sido arrebatado y de todo lo que había resistido. Hoy, su nombre sigue vivo en sus descendientes, que son cientos, quizás miles. Algunos lo veneran como un símbolo de fuerza ancestral. Otros rezan ante su tumba pidiendo protección, salud o fuerza espiritual. No falta quien diga que su espíritu aún camina entre los campos, protegiendo a los suyos, como una sombra benevolente que nunca se rinde. En fiestas de quilombos y reuniones familiares, su nombre se pronuncia en voz baja, como un conjuro contra el olvido. Pata Seca no fue un héroe en el sentido convencional. No lideró rebeliones, no dejó manifiestos escritos ni encabezó batallas. Su resistencia fue otra, la de existir, la de no permitir que su humanidad fuera borrada, incluso cuando todo a su alrededor intentaba negarla. Su cuerpo fue explotado, su corazón herido, su vida controlada, pero su espíritu, ese fuego interior que ni el hierro ni el hambre pudieron apagar, sobrevivió a todo. Y así, mientras los grandes monumentos caen, mientras los nombres de reyes y políticos se desdibujan en la memoria colectiva, Pata Seca permanece, como un guardián silencioso del dolor y de la dignidad humana,
como un testimonio viviente de que incluso en la noche más oscura hay almas que nunca se apagan. Él fue usado para perpetuar cadenas, pero su nombre rompió las que el tiempo no pudo sostener.